Le damos la bienvenida una vez más a cada uno de ustedes que están aquí con nosotros. Esperamos que vayan a recibir tremendas bendiciones de parte de nuestro Padre Celestial. Hemos estado estudiando la parábola del Hijo Pródigo. Y si usted se acuerda, la última vez estudiamos el hijo menor de esta parábola. Y descubrimos que él quería alejarse lo más posible de su padre porque tenía un concepto equivocado del amor de su padre. Compartí con ustedes que muchos dejan la iglesia de Dios porque también tienen un concepto equivocado del amor de Dios. Piensan que Dios es cruel, estricto y está limitando su libertad. Pero encontramos que nuestro Dios realmente es un Dios de amor, un Dios cariñoso, un Dios que cuida de lo suyo. Hacimos dos observaciones. Una, los hijos representan dos clases de gente en la iglesia de Dios hoy día. Los que no tienen justificación, representados por el hijo menor, y los que tienen justificación propia, representados por el hijo mayor. Y la segunda observación fue: los hijos eran ricos, pero por causa del Padre, por las riquezas del Padre. Una tercera observación es que ambos hijos tenían el mismo problema. Hoy les presento la segunda parte de esta serie que he titulado Un vestido, un anillo y calzado para mis pies. Hoy vamos a ver al hijo mayor. Hoy vamos a ver a aquellos que se quedan en la iglesia, pero también tienen un concepto equivocado de nuestro Dios. Oremos. Que las palabras de mi boca, la meditación de mi corazón, sean agradables hacia ti, mi Señor y Redentor. Amén. ¿Tienen su Biblia? Vamos a ver el libro de Lucas, el capítulo 15, y esta vez vamos a empezar con el versículo 25. Lucas, el capítulo 15, empezando con el versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando viene este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. El hijo mayor era una persona que trabajaba y trabajaba duro. Era muy diligente, siempre estaba en el campo, trabajando desde que salía el sol hasta la puesta del sol. ¡Qué hijo tan bueno! Nunca dejó la casa de su padre, nunca abandonó a su padre, siempre obedecía a su padre. Pero él tenía un problema. Las palabras que habló a su padre reveló cuál era su problema, reveló que él tenía un concepto equivocado de su padre. Él trabajaba duro, pero por motivos equivocados. No lo hacía por amor, no lo hacía por amor a su padre, lo hacía, como nos dice un comentario bíblico, sino por la esperanza de la recompensa. Para él, para este hijo mayor, el padre era un patrón exigente. Yo conocí alguna vez una persona que trabajaba duro, reparando y pintando la casa de su madre. Cada vez que yo iba para allá lo veía pintando y reparando ahí la casa de su madre. Y yo pensé entre mí: qué hijo tan bueno, míralo nomás, siempre pintando y reparando la casa de su madre. Y un día yo fui para allá y él ya no estaba allí. Y pensé yo: qué raro, porque cada vez que yo iba para allá, él siempre estaba allí. Le pregunté a su madre, le dije: ¿qué le pasó a su hijo? Oh, dijo ella, él se fue a otra ciudad
¿Pero por qué? Le dije yo. Cada vez que venía yo, él estaba aquí pintando, reparando su casa. Y es por eso, dijo ella, que se fue. ¿Cómo? Es que él estaba haciendo todo esto pensando que algún día esta casa iba a ser de él. Cuando yo le dije que esta casa le pertenecía a su hermano menor, él se enojó y se fue. Dice, y ahora hasta me está cobrando por el trabajo que hizo. Póngase a pensar, lo que para mí parecía ser un hijo demostrando su amor por su madre, era realmente un hijo trabajando duro. ¿Por qué? Por la recompensa que pensaba que iba a recibir. Así pensó este hijo mayor. Y así piensan muchos en la iglesia de Dios. Son buenos trabajadores, guardan los mandamientos de Dios, siempre devuelvan al Señor lo que le pertenece a Él, tienen fe en Cristo Jesús, hasta andan buscando trabajo que hacer. Y todo esto es bien, todo esto se debe hacer. Pero muchos lo hacen porque piensan que Dios es un patrón exigente. Se lo imaginan ahí sentado en un trono con un azote. Y siempre se andan preguntando, estoy guardando los mandamientos, le estoy dando al Señor lo que le pertenece, estoy haciendo todo lo que debo de hacer, porque si no lo hago, a lo mejor Dios se va a enojar conmigo, a lo mejor algo me va a pasar. Y no lo hacen por amor, lo hacen por razones equivocadas. Y luego, después de hacerlo tanto, esas buenas obras los hacen a ellos ser orgullosos de esas mismas obras. Y hasta a veces llegan a decírselo al Señor: Dios, debes de agradecer que yo estoy en esta iglesia y haciendo este trabajo por ti. No soy como aquellos que buscan lo fácil. Y todo lo que hacen, lo hacen por razones equivocadas. Llegan a pensar que todas sus obras, todo su trabajo, el hecho que se quedaron en la casa y no se fueron, les ha dado el derecho a todo lo que le pertenece al Padre. Y entonces se quedan. ¿Pero por qué? Por las recompensas que piensan que van a recibir. La única cosa que detuvo al hijo mayor ahí en la casa con su padre fue la recompensa que él pensaba que iba a recibir. Y la única cosa que detiene a muchos en la iglesia de Dios es la recompensa que ellos también piensan que van a recibir. Hay muchos en la iglesia de Dios que están amargos, que solamente andan criticando, solamente juzgando, no están felices. ¿Y saben por qué? Porque tienen el mismo problema que tuvo este hijo mayor. Escuche cómo lo dice el hijo mayor. En el versículo 29 dice él: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Y luego en el versículo 30, fíjese lo que dice: pero cuando vino tu hijo, que ha consumado tus bienes con rameras. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta del problema de este hijo? ¿Puedes ver el problema de muchos en la iglesia de Dios? Escucha cómo lo dice un comentario bíblico. Aclara el hecho, hablando del hijo mayor, aclara el hecho de que su propio servicio ha sido el de un siervo más bien que de un hijo. Cuando hubiera debido hallar gozo perdurable en la presencia de su padre, su mente descansaba en el provecho que provendría de su vida prudente. Sus palabras revelan que por esto él se ha privado de los placeres del pecado. ¿Escuchó lo que dijo? Parecía ser un hijo fiel, un hijo amante, pero realmente pensaba él que era un esclavo. Estaba trabajando duro, pero por motivos equivocados. Él se quedó con su padre, pero por motivos equivocados. Y este es el problema con muchos hoy día.
parecen ser fieles, parecen ser hijos y hijas amantes, están trabajando duro pero por motivos equivocados. Su cuerpo está en la iglesia, pero su corazón está lejos de allí. Tienen un concepto equivocado de Dios y de su relación con Él. ¿Cuál es tu pensamiento de Dios? ¿Cómo lo ves tú? Muchos de nosotros hemos leído versículos como Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O Apocalipsis el capítulo 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Lo saben, ¿verdad? Lo sabemos todos, lo hemos leído, lo hemos estudiado. Pero quiero decir lo que pasa con algunas de las personas. De repente piensan, aquí está, esto es todo lo que necesito que hacer, y hacen una decisión. Y de repente usted los ve con los dientes así, crujir de dientes, con las manos así como en un puño, ¿verdad? Y un ojo crítico diciendo, voy a guardar los mandamientos de Dios, voy a hacer todo lo que me dice, hasta que aún si me mata. ¿Y qué pasa? Andan infelices, amargos, criticando, así como el hijo mayor. Tienen un concepto equivocado de Dios y lo que Dios les pide de ellos. Y así como el hijo mayor, trabajando duro, criticando, teniéndole miedo a Dios, pero por razones equivocadas. Tengo noticias para ti. Escucha bien lo que voy a decir, pero déjame explicar después, ¿ok? Quiero decirte que Dios no está buscando una gente que guarda sus mandamientos y tiene fe en Cristo Jesús. Eso no es lo que anda buscando. No se me vayan, ¿eh? Deja explicarte lo que quiero decirte con eso. Miren, hermanos, los fariseos guardaban perfectamente la ley de Dios. Pero Cristo en Mateo capítulo 23, versículo 33, les dice, ¿qué cosa? Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Ahora escucha lo que dice este comentario bíblico. Podemos ser activos, podemos hacer mucha obra, pero sin amor, un amor tal como el que moraba en el corazón de Cristo, escucha lo que dice, nunca podremos ser contados en la familia del cielo. ¿Escuchó? Dios está buscando gente que lo aman. Dios anda buscando una gente que se vaya a enamorar con Él, no un pueblo que piensa que es cruel, que es un patrón exigente. Anda buscando un pueblo que lo ama a Él con un amor tan profundo, que tanto lo aman que llegan a conocer el Dios verdadero, un Dios amante, un Dios que perdona, un Dios cariñoso que se preocupa de ellos. Y cuando tú te enamoras con ese Dios verdadero, cuando tú llegas a amar a ese Dios con todo tu ser, con todo tu corazón, entonces tú vas a guardar los mandamientos de Dios y vas a tener fe en Cristo Jesús. Y lo vas a hacer por motivos correctos, porque amas a tu Padre Celestial. El comentario bíblico sigue diciendo, la justificación propia no solamente induce a los hombres a tener un falso concepto de Dios, sino que también los hace fríos de corazón y criticones para con sus hermanos. El hijo mayor llegó a criticar, ser amargo, tener un corazón frío, especialmente cuando regresó su hermano. Usted ve lo que dice ahí en el versículo 29 y el versículo 30. Según el hijo mayor, él era fiel, trabajador, obediente, nunca dejó la casa de su padre. Ninguna sola vez lo dejó su padre celebrar una fiesta con sus amigos, dándole por lo menos un cabrito. Un cabrito no era algo de gran valor, si el padre pudiera haber sido eso. Pero cuando vino el otro hijo, como dijo, tu hijo, infiel, desobediente, que nunca ha trabajado un día en su vida, ¿qué hizo el padre? Mató el becerro gordo, aquel becerro que era solamente para una ocasión especial, y luego el padre le hizo una fiesta. ¡Qué injusticia! Pregunta, ¿cómo te sientes cuando alguien que ha dejado la iglesia regresa? Cuando estaban en la iglesia solamente eran un problema. Realmente no eran fieles.
No podías confiar en ellos y luego se fueron y ya tenemos meses, quizás años que no los hemos visto, pero ahora han llegado. Y parece que todos los reciben como con los brazos abiertos, ¿verdad? Nadie los está regañando, nadie los está castigando, hasta le están haciendo una fiesta a su honor. ¿Cómo te hace sentir? Hay que ser honesto. ¿Cómo te hace sentir? Y quiero decirte algo. Como tú te ves delante de Dios, como tú ves tu relación con Dios, resulta en cómo te hace sentir. Si tú crees que eres un esclavo, vas a criticar. Te vas a sentir muy amargo por la persona que regresó. En cambio, como nos dice aquí el comentario bíblico, cuando comprendéis que sois pecadores salvos solamente por el amor de vuestro Padre Celestial, sentiréis tierna compasión para otros que están sufriendo en el pecado. No afrontaréis más la miseria y el arrepentimiento con celos y censuras. Cuando el hielo del egoísmo de vuestros corazones se derrita, estaréis en armonía con Dios y participaréis de su gozo por la salvación de los perdidos. La palabra clave es amor. Isaías 64, versículo 6 nos dice: todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia es como ¿qué cosa? Trapo de inmundicia. Y Romanos 3, versículo 10 dice: no hay justo ni aún uno. Entonces, queridos, ¿qué derecho tenemos nosotros pensarnos ser tan santos y pensar que somos mejores que otros? Al hacerlo es decir que somos esclavos y que Dios no es nuestro Padre. Romanos el capítulo 5, el versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La única justicia que realmente tiene valor es ¿cuál? La justicia que Cristo te quiere dar. Nuestra justicia, dice, no tiene ningún valor. Ahora mire, por favor, el versículo 31. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. El padre ahora trata de que su hijo mayor vuelva en sí. Y le dice: todas mis cosas son tuyas, no como pago, sino como don. Como el pródigo, las podéis recibir solamente como la dádiva inmerecida del amor del Padre. ¿Entiendes esto, hijo mío? Si tú querías celebrar con tus amigos, no necesitabas pedirme a mí un cabrito ni un becerro, porque todo lo que yo tengo es tuyo. No porque te lo ganaste, porque yo soy tu padre, tú eres mi hijo, yo te amo, yo quiero que tengas todo lo que tú necesitas. Querido, ¿por qué estás aquí hoy? ¿Por qué vienes a la iglesia de Dios todos los sábados? ¿Por qué? Porque al hacerlo, cuando piensas que cuando venga tu Padre Celestial te da derecho de entrar al reino celestial, piensas que al hacerlo has recibido suficientes méritos como para recibir la salvación. ¿Por qué le das a Dios lo que le pertenece a Él? Y realmente, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes cuando alguien que ha dejado la iglesia regresa? ¿Y cómo es tu relación con Cristo? ¿Cómo ves tu relación con Él? ¿Te ves como un esclavo o te ves como un hijo o hija de Cristo Jesús? Depende de cómo tú te ves. ¿Cómo ves tu relación con Dios? Depende si te vas a quedar o te vas a ir de la iglesia de Dios. Antonio, de nuevo, nos va a bendecir hoy esta tarde con un canto para la honra y gloria de nuestro Señor. Yo estaba allí al momento de nacer, cuando tú lloras era primera vez. Tú decías:
te respondí y te ayudé otra vez. Tú siempre serás un niño para mí. Cuando necesites algo de amor, mis brazos hoy abiertos están, tal como allá en la cruz. Tú siempre serás un niño para mí. Allí cuando tú postrado estabas y tus oraciones siempre escuché. Tú decías, Padre, perdona mi pecado. Te respondí y te ayudé otra vez. Tú siempre serás un niño para mí. Cuando necesites algo de amor, mis brazos hoy abiertos están, tal como allá en la cruz. Tú siempre serás un niño para mí. Tú siempre serás un niño para mí. Cuando necesites algo de amor, mis brazos hoy abiertos están, tal como allá en la cruz. Tú siempre serás un niño para mí. Tú siempre serás un niño para mí. Dos hermanos, un padre, los amaba a los dos. Cada uno los veían de una manera diferente. ¿Cómo ves tú a tu Padre Celestial? ¿Cuál es tu relación con tu Padre Celestial? ¿Cómo te ves? ¿Esclavo o hijo? Dos hijos. Mismo problema. Y la solución para los dos es la solución para usted y para mí también. Es la misma solución y que la vamos a ver la próxima vez. Y la solución está allí, en la palabra de Dios. Es muy sencilla. Queridos, debemos de meditar, debemos de pensar, ¿por qué amo yo a mi Señor? ¿Por qué sigo yo a mi Señor? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué vengo a la iglesia? ¿Por qué ayudo a otros? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Debemos de pensarlo bien. ¿Cuál es ese motivo? Y asegurarnos que el motivo es correcto. Y hay solamente uno, realmente.
Hay solamente un motivo para hacer todo lo que hacemos. ¿Por qué? Como dice Romanos, porque aun cuando yo, y dice ahí era pecador, pero realmente dice cuando yo aún estaba cometiendo pecados, Él vino y dio su vida por mí. Esa es la única razón. Hay que meditar en eso, hay que pensar en eso. Y como les digo, la solución se encuentra en esta misma parábola, lo vamos a ver, la solución está allí. Y es interesante dónde la vamos a encontrar. Y al decirte dónde la vamos a encontrar, quiero que vayas a pensar, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser allí? Dios, ayúdame a entenderlo bien. Porque, queridos, realmente la solución está en un vestido, en un anillo y en calzados para mis pies. Oremos. Amante Dios, no tenemos las palabras para darte gracias. Pero Señor, gracias de todo corazón por lo que tú hiciste por nosotros. Tú viniste, tomaste nuestro lugar. Ayúdanos ahora que todo lo que hagamos, Señor, es por amor a ti, por ninguna otra cosa, porque te amamos, porque tú nos amaste a nosotros primero. Escudriña nuestro corazón, Señor. Si hay algo allí que no debe de estar, déjanoslo saber y con tu Santo Espíritu sácalo de allí. Y entra Cristo Jesús y llena nuestra vida. Te lo pido, Señor, en el dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.